el versículo 5. Ahora vamos a ver qué pasó. Hermana Delia, si me hace el favor, lee el versículo 5. Vamos a ver qué pasó ahora, porque ya están el séptimo día dando 7 vueltas. ¿Y ahora qué, Señor? Ya hemos 7, ¿y ahora qué vamos a hacer? Escuchen esto. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará. Es algo como, no se lo explica humanamente. Ahí es donde el poder maravilloso. Sábado le dije a que me imagino que lo llevarán ese día, porque es un testimonio bien poderoso, pero cortitito les voy a decir que era un señor bien alto, así como Ramón, Tofete, bien parecido, tendría como 58, 59 años. Y este señor, él testificó que él era homosexual desde chiquitito. Él decía, a mí me pueden decir, como dicen por ahí, de que esto es, que nacemos con esto. Y esos son demonios. Él dice que él se vestía como mujer. Él se vestía totalmente como mujer. Y un día una persona empezó a hablarle y lo llevó a la iglesia. Cuando él llegó a la iglesia estaba vestido de mujer. Allí era una iglesia pentecostal. Empezaron a orar, a reprender y empezaron a salir los demonios. Y para hacerle el testimonio, pues yo me imagino que después más tarde lo oirán. Ese señor, el Señor lo libertó totalmente. Le pidió al Señor que le diera una esposa. Le dio una esposa y él le pidió al Señor que le diera muchos hijos. El Señor le dio 7 hijos. Y hoy en día tiene nietos. Y va a todos sitios a dar su testimonio. Maravilloso y precioso. Así que por eso tenemos que nosotros tenemos un Dios de poder que con un grito las murallas se rompen. Con una reprensión el Señor saca todos esos demonios. Y el poder es maravilloso. Un aplauso al Señor, la gloria, gracias hermana. Qué testimonio. Ese hombre que dice la hermana Delia es un Jericó chiquito. Estaba atado por los demonios y el Señor lo liberó. Rompió los muros y lo liberó. ¿Ven? Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, esa liberación con fe. Porque ese hombre da testimonio de que es posible, de que no es nada imposible. El homosexual puede cambiar, pero eso lo miramos con misericordia, con esperanza. Le estamos dando una respuesta para su situación, porque no crean que ellos son felices en la condición. Ellos por dentro sufren. El hecho de legitimar en el matrimonio, están buscando sentirse mejor, por no aceptado por la sociedad, se sienten rechazados, se sienten por dentro sentimiento de culpa, porque aun cuando la ley nos favorezca, la conciencia sigue activa. Sabe que están obrando mal, ¿ve? Pero es que muchos asesinos, sin que nadie los persiga, se entregan, no porque los persigan, sino porque la culpa no la aguantan. Van a la casa, yo fui el que lo maté, ¿ve? Porque la culpa no hay, la conciencia está adentro. Y por eso la liberación es buena para el homosexual también, que se siente libre, como este hombre, que puede decir ahora da testimonio, me siento libre de eso. Tengo mi esposita, tengo mis hijos y mis nietos. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Vamos a escuchar a... Pasa aquí, no sé cuántos han visto. Y un día salí de aquí un miércoles, lo vi caminando por aquí, por la acera, y el Señor me dijo así mismo, mira, sé que yo lo amo. Una prisa, yo no había comido. La cuestión es que yo viré, y cuando yo viré, él no estaba. Yo dije, no puede ser. Yo no sé por dónde él se había metido. Pero no era ese día.
otro día lo vuelvo a ver caminando y me acerco, me paro. Le digo, mira, yo tengo un mensaje para ti. Que el Señor te ama. Y él, yo sabía que era el Señor. Porque las veces que el Señor me ha hablado a mí, ha enviado personas de la calle. Me dijo, gracias, pero él bajó la vista y aguaron. Porque él sabe que él está mal. Así es que yo lo único que dije fue, Señor, ya yo hice lo que tú me enviaste a hacer, que era darle ese mensaje, pero hay que tener misericordia con ellos porque ellos son personas que han sufrido tanto, pastor, que ellos no saben cómo salir. O lo saben, se atreven a dar el paso. Sí, nuestra actitud, nos han puesto la caricatura de personas de odio, ¿no? Pero se habla de crímenes de odio y la iglesia como una entidad de odio. Nuestra actitud no debe ser de odio, siempre debemos reflejar amor, pero tenemos que ser tajantes con el pecado. No solamente con el pecado de los homosexuales, con la corrupción del gobierno, con las injusticias contra los nenes, el maltrato de menores. Todo, la iglesia tiene que estar, y esta sacudida es buena para la iglesia porque es como un tirón de orejas para la iglesia que está durmiendo. No estoy hablando de esta, estoy hablando de la iglesia en general, a nivel mundial. La iglesia se ha dormido. Crece el maltrato de menores, crece el divorcio, crece el abuso sexual, crece la violencia doméstica, creciendo, y la iglesia no se pronuncia. Hasta ahora lo pronunciamos como despierta, ¿verdad? Y es bueno en ese sentido que la iglesia se va a poner más militante como debe ser. Entonces continuamos con el versículo 6. El versículo 6. Vamos a ver entonces cuál fue la actitud de Josué. Josué ha podido decir, Señor, yo no estoy de acuerdo. En mi opinión, vamos a qué hizo Josué. Entonces Jeffrey, por favor, va a leer en Josué 6, el versículo 6. 6. Vamos a ver cuál fue la actitud del líder. ¿Ok? Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó: carguen el arca del pacto y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Yo hubiera podido pensar, Mira, hablando humanamente, lo primero que yo hubiese dicho es como lo de ahorita, es ilógico lo que se está diciendo. Y el arca del pacto yo no la hubiese movido. Yo hubiese dejado el arca del pacto guardada porque ese era el estandarte de la iglesia y de la representación de Dios. Y tú no vas a exponer eso a que el ejército enemigo tenga la oportunidad de llevarlo. Porque si se llevan lo que tú tienes como estandarte de Dios, el ejército se desmerece, cae. Sin embargo, ellos dijeron no, que vaya él al frente. Josué se caracterizó por ser obediente. En eso, en los ministros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Nos sometemos a la palabra de Dios. No es para opiniones humanas, ni sociológicas, ni políticas, sino la palabra de Dios. Y Josué hizo lo que le mandó, llamó a los sacerdotes, porque había podido llamar a los soldados. No, vamos con los soldados, no. Llamó a los sacerdotes y les ordenó: carguen el arca del pacto y que 7 de ustedes lleven trompetas. ¿En qué se parece el número de sacerdotes con los números de Apocalipsis? ¿Alguien se acuerda? Hay una asociación entre los números de 7 sacerdotes y los números de Apocalipsis. ¿Quién se acuerda? ¿Quién puede asociarlo? Las 7 iglesias de Apocalipsis, los 7 candelabros de oro, los 7 ángeles. Y hay una cantidad de 7. Y otra aparece el 7. Y hay que poner atención a las cosas de Dios. 7 días de la semana, 6 días trabajarás, pero el séptimo es un día consagrado al Señor. Respetar los 7. Los 7 significan totalidad, se completó todo, está todo completo. Para Dios es el 7. Para otros quizás es el 10, pero para Dios es el 7. ¿Ok? ¿José iba a decir algo? Sí.
Sí, muy buen punto. Muy buen punto. Note que los sacerdotes no llevan cosas en la mano, llevan trompeta. Y la trompeta es símbolo de alabanza y de gloria a Dios. Los ángeles del cielo, cuando Jesús baje, vienen con trompetas. O sea que hay unos instrumentos y unos números y una cosa que se repiten a lo largo de la Biblia y uno va identificando cuál es la forma de actuar de Dios. Y los sacerdotes van con trompetas alabando. Quiere decir, el ministro tiene que ser una persona de oración. Y los que estamos en el altar, pero es que decimos tanta reverencia, no es por ganas de molestar, porque estamos ante la presencia de Dios. ¿Ve? Es la razón de la reverencia en el templo. Yo decir, mire, por favor, dejen de charlar. Mira, apaga ese celular. Mira, no te duermas ahí. Porque estamos ante la presencia de Dios. Esa es la cosa de, no es porque esto no es un cine. Aún en el cine, que hay veces viene el lugar y te saca, o en el tribunal. Pero cuánto más ante la presencia de Dios, llegamos temprano, nos sentamos al frente, venimos con buena actitud, venimos para alabar a Dios, porque eso es lo que está en juego, la alabanza al Señor, y eso es lo que nos da la victoria. Ya les iba a decir algo. Ven, escúchame esto porque esto nos edifica toda la partida. Eso es la importancia de la alabanza, porque en medio de la alabanza el enemigo huye. Por eso es la barrera que pone usted, que va contra el enemigo que va a dar frente. Por eso la música y en medio de la alabanza. Cuando Jesús fue a la sinagoga a predicar, ¿qué pasó en una sinagoga? ¿Qué pasó con el demonio? ¿Ah? Se manifestó el demonio. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, hijo? Cuando hay una iglesia ungida, los demonios no aguantan. Y hemos tenido en la iglesia, en la acuarela, ¿se acuerdan, hermano, que hemos tenido liberación ahí mismo? Porque cuando la iglesia está ungida, el demonio tiene que salir. O sea, que cuando hay pecado, el demonio sigue ahí. Y uno dice, hermanito, y no pasa nada. Pero cuando hay unción, el demonio dice, yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí porque hay mucha luz. ¿Ves? Y entonces sale, se manifiesta ahí cuando lo expulsamos. Y por eso es importante, hermano, todo esto que estamos haciendo, tenemos que hacerlo con mucha oración. No lo hagamos en la carne. Lo hacemos en la carne, vamos a ser destruidos, porque en la carne no podemos. Porque estas son fuerzas, no de Puerto Rico, fuerzas mundiales, de rebelión contra Dios. Hoy en día es el homosexualismo, pero en otros países son los mismos políticos. Pakistán, Myanmar, Vietnam y otros países donde son los mismos políticos comunistas. China. En China no fue el homosexualismo, fue el comunismo el que persiguió a los cristianos, y hasta el día de hoy China es un país comunista. ¿Ves? A veces es la política, a veces es el sexo, otras son la filosofía, otra es el imperio. El imperio romano era que el César era Dios. Cuando los cristianos decían, no, yo no adoro al César. ¿Cómo que no? Que el César es Dios. No, que yo adoro a Jesús. ¿Cómo así? Rebelión. Y los perseguían. ¿Ves? Son diversas formas de ataque, pero detrás de todo esto está Satanás. Y por eso nosotros tenemos que hacer esto en profunda oración y total dependencia de Dios. Por eso las trompetas, ¿verdad? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, Dios está con nosotros. Muy bien. Carguen el arca del pacto y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Va la alabanza dirigiendo, y como dijo Janet, cuando hay alabanza, el enemigo huye y Dios se manifiesta, ¿verdad? Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando Dios está presente, el maligno pasa, ¿verdad? Muy bien. El versículo 7, Ramón, por favor, te lo va a leer. A ver qué pasó ahora. ¿Qué sucedió entonces? Sí. ¿Qué más le dijo Josué? Versículo 7. Sí. Y le dijo al pueblo, adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Yo entiendo que fue entre el arca y los de alabanza, que iban ellos frente, porque decía el 6 que iban el arca frente alabando, y ahora los manda al frente, los hombres como alrededor, protegiendo el arca, los hombres armados. O sea que ellos estaban al frente de alabanza y detrás de ellos los hombres armados protegiendo el arca. O sea que también, además de la alabanza, nosotros como cristianos también tenemos que estar armados, pues, con la armadura de Dios. O sea, la alabanza y también la palabra de Dios, el evangelio, con lo que dice la armadura de Dios. Lo explico muy bien, Ramón, muy bien. Vamos con la alabanza, pero todos vamos con la vestidura del soldado, ¿verdad? El casco,
pectoral, la espada, el escudo, la espada. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios, con la palabra de Dios, ¿verdad? Con el calzado del Evangelio, para predicar el Evangelio. Y es lo que vamos a llevar allá. El calzado en aquella época era el de los soldados romanos. Hoy en día son unos buenos tenis que nos vamos a poner para ir a predicar el Evangelio, un buen mahón y tarjetitas aquí en el pecho para repartirle a los homosexuales tarjetitas. Mira, Dios te ama, como hizo de mí. Dios te ama. Dios te ama. Sorprendido. Estás allá en su casa, van a coger la tarjeta. ¿Qué tal que veamos testimonios de homosexuales que vengan a la iglesia y digan, mira, en esa manifestación yo fui a protestar y me dio una tarjetita y después yo me puse a pensar y acepté a Cristo y yo soy un hombre nuevo? Qué lindo eso, ¿verdad? En fe, porque eso el Señor lo va a hacer y que nosotros vamos, no solamente dependiendo de los pastores, sino que todo el pueblo, armado con la armadura de Cristo en oración, con la palabra de Dios, llenos de fe, llenos de confianza, un pueblo organizado, un pueblo ordenado, va a dar testimonio. Muy bien, entonces el versículo 8, ¿qué pasó entonces, María? Por favor, vamos a leer el versículo 8 para a ver que ya está entonces armado, el arca adelante, las trompetas van tocando. ¿Qué pasó ahora? Dice, cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor, tocando sus trompetas, y el arca del pacto le seguía. O sea que tan pronto él vio las instrucciones, el pueblo obedeció. Es lo que estamos nosotros, vamos a hacer, ¿verdad? Ese día. Y aparte de eso, el poder venía detrás, que era el arca del Señor. O sea que ellos no estaban desprotegidos, estaban guardados por el mismo Señor. Yo quiero aprovechar también, que es un testimonio, pero bien similar al de Denise. Y yo no acostumbro a hacer eso. Yo digo que fue de Dios. Yo camino ¿verdad? Por plaza y estaba en Macy's, ¿verdad? Que ahí que yo digo que esa es mi tienda favorita, porque ahí es que pues, la gente se han convertido. Sí. No, pero que es con esto mismo, del homosexualismo. Entonces, pues, yo camino por el área, ¿verdad? Donde están los que venden cosméticos. Y está este hombre fuerte, tú sabes, pero vende cosméticos y cosas. Y entonces, yo le di una tarjetita. Y él la cogió como con una gana tan grande que a mí me impresionó. Pero yo no le dije nada. No podía, yo seguí dando la vuelta y eso, no podía. Fue una cosa que yo dije, tengo que volver a Macy's. Y volví a Macy's. Le dije, mira, aquí había un hombre fuerte vendiendo cosméticos, ¿dónde está? Y entonces la muchacha, yo le dije, ¿usted los notan? Yo, sí, espérate un momentito. Y él estaba, ya lo mandó a salir. Y yo le dije, ¿sabe qué? Yo no acostumbro a hacer esto, pero usted, algo yo sentí cuando le di la tarjetita, este tratado. Y yo quiero decirle, como ya le dijo, que el Señor lo ama. Yo no sé por qué, yo no podía ni hablar. El Señor lo ama. Y empecé a hablarle de Juan 3:16 y él, yo no podía porque estaba, que me embarcaba, y él lo estaba diciendo. Y yo le dije, no sé si que usted es apartado, le dije, pero pues busque del Señor. Yo estaba dando vueltas y vine a buscarlo para decirle que el Señor lo ama y que le perdona sus pecados. Así que mire a ver lo que usted hace. Fui. Gloria a Dios. Muy bien. El pueblo de Israel dando vueltas como María dando vueltas por plaza, pero logró también el objetivo de dar el testimonio, ¿verdad? Qué lindo, hermano. Sí. Esa es nuestra labor, es algo bonito, como noten el pueblo tan disciplinado, porque dice que cuando terminó Josué de dar las instrucciones, los 7 sacerdotes, había podido decir 6 fueron a dar testimonio, pero hubo uno que se rebeló. Uno que dijo, no, yo mejor me voy para mi casa. Los 7, qué pueblo organizado, marcharon al frente del arca, tocando las trompetas, y el arca del pacto les seguía. ¿Qué representa el arca del pacto? ¿La presencia de quién? La presencia de Dios. ¿Cuál es la presencia de Dios hoy en día? El Espíritu Santo. ¿Que está dónde? ¿Cuál es el arca del pacto hoy en día? En nosotros. Este es el nuevo arca del pacto. Porque ¿cómo se llama el cuerpo? ¿Cómo se llama el cuerpo del creyente? Templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Un creyente, desde que acepta al Señor, recibe el Espíritu Santo.
si se mantiene en obediencia y en la lectura de la palabra, aviva la presencia y entonces tiene, cuando el Espíritu Santo está a plenitud, ¿cómo se llama? ¿La qué? La llenura del Espíritu Santo. Por eso el apóstol nos anima a ser llenos del Espíritu Santo. Porque podemos tener el Espíritu Santo, pero una cosa es estar lleno de gozo, lleno de la presencia del Espíritu Santo, que no hay nada. Una cosa llena es que no hay nada más sino el Espíritu Santo. De día, de noche, en tu agenda, por la mañana, durmiendo. Señor, te alabo, lleno del Espíritu Santo. Y es el creyente. Janet tiene una opinión. Ven acá para que, porque aquí estamos transmitiéndolo para que oigan también los que están allá en España y en Argentina. Pueden estar oyendo. Yo era un comentario que quería hacer de que el domingo lo que hicimos, el pastor dijo que él tenía un mensaje, lo tuvo que cambiar en la noche, que el Espíritu Santo de Dios lo había tomado y que él tuvo que cambiar el mensaje al que llevaba. Y yo lo comenté a mami, que yo se lo quería decir, solo lo abracé cuando terminó porque a mí me llamó muchísimo la atención y sé que muchos de los que estábamos allí el domingo recibimos de parte del Espíritu Santo de Dios ese mensaje, que el Señor lo usó y fue para todos nosotros. O sea que el Espíritu Santo lo cogió y llevó el mensaje que teníamos que escuchar. Gloria a Dios, ¿verdad? Sí, qué lindo. Cómo es que cuida su iglesia. Porque no te digo, yo trabajé toda la semana con un mensaje y lo tenía, pero no sentía paz. Y eran casi las 7 y yo, ¿qué hago? Y no podía. Casi a las 8 empiezo a buscar otro tema y clic, ese era. Pero una segunda cosa y hasta la 1 de la mañana terminé, pero me acosté tranquilo. Ese es el mensaje. Porque la sintonía del pastor es ese. ¿Qué mensaje quieres tú para tu pueblo? No es que voy a predicar, Dios, ¿qué quieres que yo enseñe, verdad? Y cuando los hermanos predican es lo mismo, ¿verdad? Dice, por favor, dale tu mensaje. Lo primero que pregunta, que Señor, ¿qué quieres que les lleve? ¿Verdad? Y lo que dice ya le confirma que no es Pérez, ni Martínez, ni Jiménez, ni Suárez. El que dirige es Dios quien cuida la iglesia. Y es Dios quien dirige la iglesia y quien la defiende, y quien la protege. Y es el dueño de la iglesia. No de la iglesia, estamos hablando de esta iglesia, de todas las iglesias. De todas las iglesias. ¿Ves? Y por eso es lindo que Dios está en control. Y lo vamos a ver el 18 cuando salgamos todos unidos. Muy bien, entonces Josué da las instrucciones y los sacerdotes obedecen. Lo más lindo de un cristiano es que sea obediente. El cristiano rebelde no es el típico seguidor de Cristo, porque Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ves? Lo más típico, una persona que es cristiana de verdad es obediente y es mansa. ¿Ves? Mansa, uno que lo nota. Que la persona mansa es cristiana, ¿verdad? Entonces, ok. Entonces, el versículo 9, ¿qué pasó? Miriam, entonces va a continuar nuestra hermana Miriam leyendo el versículo 9, a ver qué pasó. Cuando ya salen los sacerdotes, los 7 sacerdotes, van al frente del acta, van tocando las trompetas y empiezan a caminar. ¿Qué pasó entonces ahora? Miren, ven acá el versículo 9, para que los que están escuchando la cámara también escuchen bien. Dice, los hombres armados marchaban al frente y los sacerdotes que tocaban las trompetas y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo las trompetas no cesaron de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna ni gritar, hasta el día en que se le diera la orden de gritar a voz de cuello. Bueno, los que iban al frente tocando las trompetas, y entonces pues el orden que Dios le dio a Josué, de los demás guardar silencio, de guardar silencio. Hay tiempo de hablar y tiempo de callar, ¿verdad? Pero en su momento Dios se glorifica, ¿verdad? En ese momento, hasta que Dios le diera la instrucción de que gritaran para que esas murallas cayeran. Muestra que Dios es un Dios de orden, ¿no? Entonces dice a los sacerdotes, toquen las trompetas, ¿no? Y van con los soldados. Pero al resto del pueblo, ¿y nosotros qué hacemos? Entonces, silencio. Hay un orden, ¿no? Hay un tiempo de alabanza en el culto también, un tiempo de alabanza. Alabamos y danza y alabamos todo. Y hay un tiempo de adoración, todo el mundo postrado. Hay un tiempo para todo, ¿verdad? Y la persona que no sigue instrucciones, se revela,
y daña la unidad y el espíritu de la iglesia. Porque alguien podría decir, pero ¿por qué silencio? Yo siento en el Señor que el Señor me mandó gritar ahora. ¿Verdad? Alguien podría podido decir eso en un video. Decir, yo no siento quedarme en silencio. Yo vengo en el fervor del Señor y yo les voy a gritar que son unos derrotados, los de Jericó. Y yo voy a gritar. No, todos en silencio, siguiendo las instrucciones del Señor. Y es lindo, hermano, que sigamos instrucciones. En la iglesia hay un orden. Dios es un Dios de orden. Y no es tiempo para ir al baño. No es tiempo para ir al baño. Tiempo de oración. Ya tenemos que tener una conciencia. No es tiempo de charlar. Y es silencio, es silencio. Está una predicación, está un predicador ahí y las personas deben de estar en silencio por cortesía y por respeto a Dios, ¿verdad? Está lindo la reverencia. No es tiempo de celular. Están mandando fotos a otra persona en el templo. ¡Wow! Una falta de respeto craso. Y que yo no me atrevería a hacerlo ni con un gobernante. Si viene el gobernador aquí, yo no me atrevería a estar mandando fotos. Es como una falta de respeto. ¿Cuánto más con Dios, que lo ve todo, verdad? Y por eso el pueblo de Dios es un pueblo respetuoso, obediente, y así cuando el pueblo respeta, entonces Dios entra en acción. Hay iglesias que se apagan porque la iglesia, el mismo pueblo no respeta, ¿sí? Y cuando el pueblo no respeta, esa iglesia se apaga. Y uno entra y esta iglesia está como muerta. Y lo que charla, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sí? Entonces, quizás hace todo show en el altar, pero cuando uno ve la silla, no. ¿Sí? Y a veces pasa por las cámaras. Nosotros estamos filmando a veces en las cámaras y se ven unas cosas en las cámaras. Se ven unas cosas de charla y uno dice, wow, mira. Y está grabado. ¿Sí? Otros programas también de televisión, de otras iglesias. El pastor pasa así y pasa la cámara así y se ve lo que está pasando. Y uno, wow, mira la gente ahí. Ven la predicación charlando. ¿Sí? Una cámara y el público. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? ¿Sí? Y esta gente, mire, el Señor dice, Josué le ordenó marchar en silencio. En silencio. Después un pueblo disciplinado. Un pueblo disciplinado. Sin decir palabra alguna. Palabra alguna. No es que le voy a decir algo que es importante antes de que se me olvide. Que la sopa se me va a quemar en la casa y se lo voy a decir para que apaguen. No digan nada. No digan nada. Ni gritar hasta el día en que les dieran la orden de gritar a voz en cuello. Hay un tiempo para callar, hay un tiempo para gritar, ¿verdad? Porque cuando les dijera, ahora griten todos, alguien podría decir, yo ahora no tengo ganas de gritar. Yo me quedo en silencio, ¿verdad? Porque así es el ser humano, ¿verdad? No, ahora no vamos a gritar, vamos la próxima semana. ¿Verdad? No, ahora griten. Ahora cállate. Obedecer. Kelly va a decir algo. Ven, Kelly. Vamos a escuchar la opinión, porque todas las opiniones se edifican, ¿verdad? Edifican a la congregación. Vamos a escuchar lo que dice. Los domingos, pues, para, ¿verdad? Todo de la alabanza y adoración, de recibir mensaje, palabra de Dios. Pues yo lo veo de esta manera en estos versículos, que el Señor estaba debilitando al enemigo. Él quería que ese pueblo se pusiera en obediencia para debilitar al enemigo, para cuando ya estuviera débil, pues ahí todo el pueblo se uniera, todos juntos en un solo espíritu y derrumbar ese enemigo. Yo lo veo de esa manera, espiritualmente lo veo así. Muy buena opinión, ¿no? Es una conjetura, pero tiene mucho de cierto. O sea, dice que el pueblo está lleno de temor, ¿no? Y cuando uno tiene miedo, cualquier cosita que suena lo asusta, ¿no? Están con temor y empiezan a tocar trompeta, imagínate, la mente empieza a trabajar, wow, ¿qué es eso? Y esas trompetas sonando, para la mente ellos 7 días. Como que serán, ya el séptimo estarían como, mátanos ya no aguantamos más la presión, porque era como una amenaza, eran trompetas de amenaza. Yo creo que tiene mucho de razón, no es bíblico, pero tiene mucho de lógica lo que dice Shirley. José. Ven, José, porque todas las opiniones son dignas de respeto y vamos a escuchar a José también. Es igual que porque dice, primero van los hombres armados. Nosotros vamos armados con la palabra. Primero hacemos la oración, estamos preparando a todo el mundo para la guerra. Después viene la alabanza, dice, después viene la gente, los sacerdotes con las trompetas.
Y detrás viene el arca, que es la presencia del Señor, como mismo pasa en el culto. Sí, muy bien. O sea, hay un orden y hay una obediencia. Dios es de orden, el pueblo obedece, entonces hay una unidad y un poder tremendo. Muy bien. Entonces vamos a mirar el versículo 11, Carmencita. El versículo 11. ¿Qué pasó entonces ahora? Ya está el pueblo en silencio, está sonando la trompeta, entonces ¿ahora qué pasó? Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una sola vez. Después el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Al día siguiente Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron a delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban su trompeta. Los hombres armados marchaban al frente de ellos y tras el arca, y el Señor marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. También en el segundo día marcharon una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento. Así hicieron durante 7 días. Durante 6. Las trompetas. Era la alabanza. Estamos aquí, el presidente. Y entonces estuvo constantemente ya la presencia la alabanza rompe cadenas, paso para allá. Yo no puedo estar acá, pero yo voy a estar. Y eso, a pesar que voy a orar, importante es la alabanza. Que la alabanza es la que rompe. En la alabanza está el poder de la presencia. Tenemos que estar, tenemos que ir bien. Yo estoy tratando a ver si voy, pero yo creo que como el día me hicieron un salón, pues como quiera yo apoyar a eso. Este día es ayuda, para que los que puedan ir, el que no pueda ir, es verdad, como dice ella, situación de una terapia, una enfermedad, lo que cualquier inconveniente que sea, se puede quedar en casa en ayuno y oración, y es estar tocando la trompeta, y Dios lo ve, ¿verdad? Nos unimos todos en ese esfuerzo espiritual. De hecho, yo quisiera que, hermanos, me acompañaran, que el 18, el 17 y el 16 estuviéramos todos en ayuno y oración. 3 días, 16, 17 y 18. Y después de la reunión cerramos el ayuno, ¿verdad? El ayuno y oración para ir con la fuerza del Espíritu, para que las trompetas se activen, ¿verdad? Lo que vamos a llevar. Y ya desde ahora orando, ¿no? Pero los 3 días intensificar espiritualmente. Pasa que cuando vamos a hacer una manifestación poderosa de Dios, no estamos tratando de impresionar a los políticos, no estamos tratando de impresionar a los canales de televisión, no estamos tratando de impresionar a la prensa, estamos queriendo que descienda el poder de Dios. Eso es lo que queremos. Que haya transformación en Puerto Rico, es lo que estamos buscando. Sí, María. Pequeño detalle, ¿verdad? Con eso de tocar las trompetas, pues no sabemos si unos tocaban trompeta, cogían un break, ¿verdad? Y seguían tocando las trompetas, pero yo le digo a tenían que haber tenido unos buenos pulmones y uno ve el respaldo del Señor en eso, ¿verdad? Porque les dio ese ánimo todo el tiempo de que esas trompetas en ningún momento dejaron de tocar. Es una perseverancia, ¿no? El cristiano persevera,
Nosotros no tomamos vacaciones para pecar. Nosotros todo el tiempo estamos consagrados al Señor, ¿verdad? Todo el tiempo. De día, de noche, el sábado también, el viernes por la noche. Nuestro jangueo es janguear con la Biblia. Ese es el jangueo nuestro. Nuestra diversión es amar a Dios. Nuestra diversión es servir a los hermanos. Nuestro entretenimiento es servir al Señor. Nuestro hobby es visitar a los enfermos. Y nosotros ya cambiamos de mentalidad. Eso de que el sitio de baile y que la copita de vino y que todo, eso era del mundo, ¿verdad? Yo lo hacía. Pero ya nuestro hobby es, yo me divierto yendo a visitar a Jenny. A mí me encanta visitar enfermos, hospitales, ya. Es un gozo diferente porque empezamos, ya Cristo es el que vive aquí. ¿Y Cristo qué hacía? Orar, visitar enfermos, sanar. Eso, y ya nosotros vivimos en otro mundo, nosotros vivimos en el cielo, verdaderamente. Bien, hermano, entonces vamos a mirar el versículo 15, ¿verdad? Ya el segundo día marcharon 6 días. Y ahora llegamos al séptimo día. Carelli, entonces va a leer qué pasó el séptimo día. Ahora es interesante porque ya 6 días dieron la vuelta. Ahora vamos al último día, a ver qué pasó el último día. Séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como lo habían hecho los días anteriores. Solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. A la salida del sol. A la séptima vuelta los sacerdotes tocaron